Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada del ciclo de charlas sobre vinculación con el medio, actividad organizada por la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Internacionales de la OCT-MUCO, la cual tiene como propósito conocer y o profundizar diversos aspectos que comprenden esta función universitaria, donde esperamos que sea un insumo valioso que permita relacionarnos de mejor manera con nuestro entorno significativo, como también irnos preparando para enfrentar de manera exitosa el proceso de autoevaluación institucional que ya iniciamos en octubre de este año. Este ciclo inició el viernes recién pasado con la historia del concepto de vinculación con el medio y hoy continuamos con el tema reflexiones y aprendizajes en vinculación con el medio, una mirada desde las experiencias, para lo cual hemos invitado a un profesional con un amplio conocimiento y experiencia en esta materia. En este caso hablo de Héctor Hidalgo Sepúlveda, ingeniero civil informático y magíster en ciencias de la ingeniería informática de la Universidad Federico Santa María. Tiene un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomado en gestión de instituciones de educación superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es director general de vinculación con el medio y sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello. Es miembro del directorio de la red de vinculación con el medio, también del directorio de la red de campus sustentable, de la unidad de vinculación con el medio de Equalis y de la red de mentores del 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María. Antes de darle la palabra a Héctor, indicar que está habilitado el chat para que puedan ir haciendo sus preguntas, ¿cierto? Las cuales serán leídas una vez finalizada la presentación. Así que vayan colocando sus preguntas ahí y después las vamos a ir leyendo. Entonces, sin más, le doy el pase a Héctor y bienvenido a esta charla. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la oportunidad de compartir, de cierta manera, algo de experiencia que hemos ido ganando a lo largo del tiempo. Ustedes están entrando en un proceso que justo nosotros terminamos ayer, así que entiendo lo largo a ratos que va a ser, lo estresante, pero me parece súper correcto también la forma en que lo están abordando, que es el ir aprendiendo, profundizando, compartiendo buenas prácticas. De hecho, en parte eso es lo que les traemos acá para que ustedes puedan revisar también. Y contar también una pequeña infidencia, para serles súper honesto. Antiguamente, como ustedes habrán ya revisado en sus capítulos y revisiones previas, ¿cierto? La vinculación con el medio no estaba tan instalada como es hoy día, ¿cierto? En el sistema nacional. De hecho, antiguamente hablábamos de extensión y cuando hace 10, 15 años empezaron a hablar de vinculación con el medio, muchos no entendíamos. ¿Qué es esto de la vinculación con el medio? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Qué es lo que hay que hacer para cumplir? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos problemas, ¿cierto? Que se dilucidaron al principio son propios de una instalación de un quehacer o visibilización de un quehacer que por supuesto tiene historia, pero en distintos formatos, en distintas formas, con distintas interpretaciones. Yo diría que ese ha sido el gran dilema, ¿ya? El entender primero qué significa, no solo los criterios y estándares de la CNA, algo de reflexión sobre eso también les traigo más adelante, sino que en particular a qué nos referimos cuando hablamos de vinculación con el medio y qué se espera del desarrollo de esta función, sobre todo en el contexto de universidades, bueno, centros de formación, institutos profesionales, ¿ya? Y la verdad es que, para serles súper honesto, nosotros también pasamos por esas preguntas. ¿Ya? En mi anterior trabajo, de hecho, hace 10, 15 años, también tuvimos la discusión acerca de cómo uno puede evidenciar, ¿cierto?, el desarrollo de esta función, el impacto, los resultados, ¿cierto?, el involucramiento en el proceso formativo, etcétera. Y qué duda cabe, hay áreas disciplinares que a veces se encuentran con esto de manera más natural, ¿ya? Y hay áreas que a veces les parece medio árido, ¿ya? Como que no lo entienden muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, yo muy brevemente, ¿cierto? Quisiera compartir con ustedes que una buena forma que nosotros tuvimos hace ya varios años de aprender fue justamente lo que ustedes están haciendo hoy día, ¿ya? Es decir, invitar a distintos especialistas, estudiar cada caso en detalle, revisar, ¿cierto? Obviamente con información, con relato, con teorías de cambio, con indicadores, ¿cierto? Con metas que se proponían a propósito de esos indicadores, con metodologías evaluativas, lo que íbamos a entender como un proceso co-construido, ¿cierto? Como comunidad, de lo que íbamos a entender como esta función de vinculación con el medio. Ya desde eso ha pasado mucha agua bajo el puente,
pero nada del avance que hemos logrado hoy día hubiera sido posible, ¿cierto?, si no hubiera sido porque generosamente muchas instituciones de educación superior en esta área tienden a compartir de manera generosa, valga la redundancia, ¿cierto?, sus aprendizajes. Y una de las formas en las que nosotros hemos aprovechado, ¿cierto?, eso es a través de una actividad que venimos haciendo hace ya 6 años, que es el Congreso Internacional de Vinculación con el Medio, y que muy brevemente, antes de entrar en el detalle de algunas discusiones como del modelo general, ¿cierto?, me gustaría compartirles a ustedes porque creo que les podría ser de mucha ayuda, ¿ya? Nosotros estamos recibiendo todos los años muchas postulaciones a ponencias, ¿ya? Y siempre estamos revisando también qué es lo que están diciendo, qué es lo que están proponiendo, de qué manera lo están implementando. Nosotros esto lo divulgamos, están todas las instituciones de distintos países invitadas también, es un evento gratuito, ¿ya? Se hace en formato mixto, presencial o online, y entonces también ha permitido que este espacio no sea solo para nosotros, sino que sea también para que otras instituciones aprendan de ese proceso. Y yo aquí les he traído un muy breve resumen, ¿ya? Primero para contextualizar porque este ha sido para nosotros el espacio, el semillero de ideas, ¿ya? Y de ahí les voy a contar por qué se nos ocurrió esta idea también y lo importante que ha sido también para la incorporación de esta función y no partir desde cero, sino que partir también desde un poquitito más arriba cuando hay experiencia de otras instituciones y uno se da cuenta de que hay cosas que funcionan mejor, de manera muy pragmática, ¿ya? Así que les voy a compartir ahora un pequeño material que les traje y obviamente lo que esperaría más que la presentación es que procedamos a la discusión y a la conversa, así que también reitero lo que hizo don Alfredo de dejarles invitados para que compartamos en esa forma también, ¿ya? Bueno, el tema del Congreso de Vinculación con el Medio, que se hace ya todos los años, nosotros lo implementamos acá en Chile, en la región metropolitana, pero tiene, gracias a distintas características y apoyos, ¿cierto?, también transmisión online, ¿ya? O sea, no es necesario venir, a pesar de que les digo al tiro que habitualmente hacemos el esfuerzo de conseguir distintos apoyos y financiamiento para que los que vengan presencial tengan alguna experiencia un poco más grata y algunos regalitos y cariñitos, por qué no decirlo así, ¿ya? Habitualmente se invita a un expositor principal. ¿De quién queremos escuchar? ¿Ya? Ahí, qué duda cabe, ha estado, por ejemplo, grandes personas que queremos y admiramos. Yo creo que todos hemos leído, ¿cierto? A Von Baer, a Juan Music y a muchos otros interlocutores, ¿cierto? A la doctora Lemaitre, en fin, ¿ya? Entonces todos los años siempre traemos un expositor principal. Este año vamos a tener 2 expositores principales, ¿ya? Y siempre damos espacio a que distintas instituciones de educación superior, que hasta la fecha han confirmado hartas, ¿ya? No todas exponen, por supuesto, porque postulan, pero los que exponen son 35, pero sí provienen de distintos países. Lo que me sorprendió mucho el año pasado es que teníamos cupos limitados y aún así llegaron invitados de otros países al evento presencial. Pero hasta el momento, este es lo del evento que se va a hacer ahora en enero, hay hartas instituciones. Por si acaso les dejo el link ahí por si quieren meterse, saber un poquitito más y sobre todo si tienen alguna experiencia que quieren compartir. Y solamente a modo de public reportaje, por así decirlo, también esto es gratuito porque hacemos redes, trabajamos en red, ¿ya? Y colaboramos entre distintas instituciones justamente. Ahí hay algunas redes, ¿cierto?, que apoyan el desarrollo de esta actividad y bueno, estamos esperando otro patrocinio más, pero por ahora el Ministerio de Educación también apoya el desarrollo de esta actividad y es bueno reconocer esos apoyos. ¿Quiénes van a ser los charlistas principales? Bueno, invitamos aquí al maestro, al jefe máximo, ya don Andrés Bernasconi va a dar la charla magistral de este año, principalmente porque, como ustedes saben, y lo tienen bastante claro, el próximo año inicia la aplicación de los nuevos criterios y estándares, pero los criterios y estándares tienen un montón de otras implicancias, glosario, preparación para los pares evaluadores, capacitaciones relacionadas a lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces hay hartos lineamientos que todavía no están totalmente definidos y lo que esperamos es que obviamente el presidente de la CNA, en el contexto de la vinculación con el medio, también dé luces acerca de qué es lo que se espera de un proceso de autoevaluación con criterios y estándares nuevos, cuáles son los grandes desafíos, requisitos y qué es lo que la CNA espera para que las instituciones que van a incorporar esos criterios nuevos de acreditación, ¿cierto?, los den por cumplidos, ¿ya? Que a la larga ustedes saben es el gran desafío que nosotros tenemos, ¿ya? Pero no es solo acreditación, el evento también aborda, por ejemplo, otras líneas y este año una de las cosas que vamos a tener como segundo expositor principal
es la presentación de alguien que sabe mucho de innovación, ¿ya? Una de las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de los años es que hay muchas formas de vinculación con el medio que las instituciones les pega como bien. Ejemplos prácticos, las áreas de la salud tienen harto trabajo clínico, ya harto trabajo práctico de la prestación de servicios de salud a distintos pacientes, ya sea en instituciones o centros de atención de salud incorporados dentro de la institución o en otros, en donde los estudiantes, por ejemplo, hacen práctica clínica, campo clínico, etcétera, etcétera. Eso como, entonces, para las áreas de la salud está súper instalado. En otras áreas, ya también hemos visto que las carreras prefieren ocupar metodologías de enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje de servicio, el aprendizaje por proyecto, el aprendizaje por desafío. Muchas de las experiencias que se presentan acá están en esa línea, ¿ya? Y tienen metodologías bastante probadas, y hay incluso algunas redes nacionales e internacionales. Les dejo ahí, por ejemplo, AREACE, dejado el pase por si quieren participar también de esa red, es muy buena, ¿ya? En donde se potencia eso. Pero otra de las cosas que hemos visto como tendencia en los últimos años es que la vinculación con el medio también se desarrolla de manera potente desde el punto de vista de la innovación, pero no nos referimos exclusivamente a lo que es la investigación aplicada, la innovación vista desde el subproducto de la investigación, ¿ya? Que tributa vinculación, pero lo que queremos ver cómo involucramos esto en el proceso formativo de alumnos de pregrado, incluso, ¿ya? Obviamente posgrado también. Y por lo mismo es que, aprovechando lo que es la innovación social, también hemos querido visibilizar el aporte que están haciendo distintas instituciones y particularmente el mundo del emprendimiento y cuántas de esas metodologías o buenas prácticas, ¿cierto?, también pueden servir para el diseño de proyectos, ¿ya? Así que también eso va a ser uno de los segundos especialistas. Bueno, en general este evento tiene como fines compartir buenas prácticas, ¿ya? Principalmente armar redes también, y preguntar, así como, oye, yo tengo, por ejemplo, soy un profesor de una carrera como Ingeniería Civil en Informática, no se me ocurre mucho qué hacer desde mi carrera para que mis estudiantes tengan una experiencia de vinculación con el medio que esté involucrada en su proceso formativo. Supongamos, no se me ocurre, ¿qué podemos hacer? Y entonces ahí en estos eventos habitualmente uno se encuentra con otros colegas de otras instituciones que están implementando ese tipo de iniciativas, entonces ahí uno puede tener como conversaciones directas, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la conexión, desde la construcción de redes y sobre todo para poder hacer preguntas que son obviamente más pertinentes que en un etéreo como, oye, ¿qué es el aprendizaje de servicio? Sino que directamente decir, oye, mira, vamos a hacerlo, por ejemplo, a través de las ferias de software, a través de asesorías a pyme, etcétera, etcétera. Esas conversaciones son muy ricas y ese es uno de los objetivos, ¿cierto?, que está inmerso, ¿ya? La gran mayoría prefiere participar online, el contexto de pandemia obviamente ha forzado eso, pero si ustedes o alguno de ustedes puede participar presencialmente, muchas de esas cosas las va a lograr en el coffee, ¿ya? Así que se los paso como aviso. Y solamente para que también estén al tanto, todavía hay plazo para presentar ponencias, ¿ya? De hecho, ya cerró la primera. ¿Por qué hacemos tantos cierres? Es porque a las primeras dos tandas les damos feedback. Que a veces pasa, de hecho eso hay una reflexión que les voy a dar al final, que muchos académicos que hacen vinculación con el medio, desarrollan sus iniciativas y no saben cómo sistematizarlas, ¿ya? Y eso implica también cómo mostrarle a otros los resultados, ¿ya? Entonces lo que hacemos acá es que hacemos fechas previas de cierre, de tal manera que un académico puede presentar su caso, y nosotros le revisamos la publicación y se la mandamos revisar, y le decimos, mira, está súper buena, pero quizá habría que hacer un chequeo por aquí, una mejora por allá, para que lo vuelvas a presentar y entonces tu documento tenga una revisión de parte, ¿ya? El cierre 1 y el cierre 2 cumplen con ese hito, el cierre 3 no, ¿ya? El último cierre, como llegue, es aceptado o rechazado, ¿ya? Y obviamente que ya el programa se lista en enero. ¿Qué cosas han sido las importantes dentro de estos eventos? ¿Ya? Porque aquí les voy a dar acceso a muchos documentos, por eso que también agradezco aquí a Alfredo la invitación, porque me había dado cuenta que habían algunas cosas que no estaban públicas y ahora las dejamos todas públicas. De hecho, las dejamos ayer en la noche listas para que ustedes las descarguen, ¿ya? Vinculación con el medio y su relación con la docencia de pregrado y posgrado. Van a encontrar aquí, ¿ya? Iniciativas, obviamente lo extracurricular, el voluntariado, hay algunas de esas iniciativas y bueno, está bien, las instituciones las pueden priorizar, ¿ya? Hay algunas de ellas, ¿ya? Pero el fuerte de las experiencias que nosotros compartimos en general está asociado a lo que les comentaba adelante, aprendizaje curricular de la vinculación con el medio, y eso, por ejemplo, a través de aprendizaje de servicio, por desafío, por proyecto y otras metodologías que tributan a la vinculación con el medio, ¿ya? La práctica clínica, por ejemplo, están ahí, ¿ya? En el ámbito cultural tenemos menos, ¿ya? La verdad es que fuera de lo que es la extensión cultural, la verdad es que es poca hay menos experiencia en cuanto a lo que es la creación artística, por ejemplo, que se ve de manera más explícita
en los nuevos criterios y estándares, ¿ya? Hay algunas por ahí que lo van a poder encontrar, pero es bastante menor, ¿ya? Y también ya hoy día un tema fuerte de todo lo que es la inclusión, la reducción de desigualdades o la internacionalización. También son algunos temas de tendencia que se han posicionado con experiencias específicas. Ahora, en la segunda columna, el primer punto que quise dejar ahí ha sido clave, porque el tema de pandemia en el año 2020 fue crítico para las áreas de vinculación. Muchos de nosotros que estábamos encerrados, teníamos capacidades, teníamos la infraestructura, etcétera, etcétera, no podíamos prestar los servicios a la sociedad porque nuestros alumnos no podían ir presencialmente a los campus o salir al terreno por el tema de pandemia, ¿ya? Entonces, entre el año 2000, yo diría que fines del 2019, que se empezaron a presentar algunas iniciativas a propósito del contexto de estallido social, y el inicio, primer semestre del 2022, vimos que también hay una fuerte tendencia a la virtualización de servicios de vinculación con el. Y ahí hay unas experiencias increíbles. Yo, de hecho, después traigo unas que están destacadas, que abordan justamente eso, del cómo, por ejemplo, pasar la atención de salud de formato presencial a la telesalud, que hoy día incluso las clínicas lo tienen, agende su hora virtual o presencial y usted tiene la atención online. El formato de vinculación con el medio también hoy día hemos visto que hay una tendencia a las instituciones a incorporar ese tipo de servicios como una forma o modalidad regular, ¿ya? Así que ha sido súper interesante. Y el otro tema que también ha sido muy interesante porque se da de manera natural, más natural al menos en los posgrados, ha sido que cuando uno dice, oye, ¿de qué manera los posgrados van a hacer vinculación con el medio? Bueno, hay hartas experiencias de cómo, por ejemplo, en el proyecto de fin de grado, los estudiantes de magísteres, doctorados, especialidades médicas o especialidades odontológicas están aplicando el proyecto de fin de grado como una forma de vinculación con el medio aplicada a los lugares de trabajo o a otras organizaciones que quieren, ¿cierto?, ayudar, ¿ya? Bueno, ahora, no obstante eso, también hay un tema relacionado a la investigación. La vinculación con el medio, no solo, en el caso nuestro, tributa o debiera tributar a la docencia de pregrado y posgrado. Hay también algunos otros subproductos de las áreas de investigación, innovación, investigación y desarrollo, innovación y emprendimiento, etcétera, que también tributan a vinculación con el medio. Y yo creo que en este tema también, de hecho, hay días completos en donde está lleno de ponencias relacionadas a esos temas, también los vamos a revisar en detalle, en donde pueden ver, por ejemplo, temas de transferencia de conocimiento, divulgación científica, servicios al sector público-privado, emprendimiento, en fin, ya eso también es un tema que me parece relevante de destacar. Ya, y cómo ustedes van a poder encontrar, ¿cierto?, los documentos en un formato paper, que es más o menos esto, ¿ya? O sea, hay una plantilla que nosotros le damos a toda la gente que quiere postular al Congreso, y todos los postulantes envían sus documentos. Y una cosa súper importante, que cuando una persona postula, también autoriza que en caso de ser seleccionado, ¿cierto?, su publicación, la presentación y la grabación del video van a quedar públicos. Y eso, ¿por qué quiero comentárselo? Porque hoy día ustedes van a poder encontrar fácil 150 experiencias distintas de vinculación con el medio documentadas de esta manera. O sea, publicación, presentación y grabación, ¿ya? Y con datos de contacto y todo. Y obviamente que si ustedes quieren presentar alguna experiencia en el futuro congreso, este es el formato, ¿ya? Nos ha ido bien con esto, a la gente en realidad le ayuda mucho, a veces no habían tenido la oportunidad de documentar sus experiencias en esta forma, ¿ya? Pero ya van viendo como que esto parece publicación científica. Bueno, en parte al final en la reflexión les voy a comentar un poco cuál ha sido la experiencia también de eso, ¿ya? Porque hoy día hemos notado que muchos profesores que hacen vinculación con el medio no están acostumbrados a publicar sus trabajos. Y en ese tema también hemos identificado una brecha que quizás podríamos tratar de abordar a futuro, no solo para los profesores de la Universidad Andrés Bello, sino que para el sistema, porque queremos enseñarle también a los académicos que mucho de lo que se hace aquí es perfectamente entendible como investigación en docencia, dado el contexto de que lo que se hace ahí en vinculación con el medio, ¿cierto?, es una forma de enseñanza-aprendizaje que puede ser relevante para los aprendizajes más profundos. Por si acaso el evento es sin costo, ¿ya? Así que pueden registrarse ahí y les vamos a mandar la presentación. Ya, pasando un poquitito más de lleno, yo aquí quiero contarles, sí, voy a avanzar un poco más rápido la lámina, en algo que nosotros hemos llamado el ciclo de vida de la vinculación con el medio, ¿ya? Y las experiencias yo diría que se abordan, o sea, las experiencias que nosotros hemos sistematizado a lo largo de estos 6 años, en general abordan algunos de los desafíos de este círculo, ¿ya? Este ciclo de vida de la vinculación. En la primera parte, ¿ya? De hecho, a ver, déjenme volver un poquitito atrás. En la primera parte, cuando uno se da cuenta, ¿por qué hacemos vinculación con el medio?
Muchos van a decir, bueno, porque es acreditación. Sí, es acreditación, obvio que hay que hacerlo. Pero antes que eso, porque el territorio lo demanda, el territorio lo necesita, yo tengo la capacidad de ayudar y puedo articular, porque está involucrado en mi proceso formativo, en fin, hay algo que justifica esa necesidad, ¿ya? Pero no solo a nivel interno, también es importante identificar la necesidad a nivel externo. Y fíjense que uno de los grandes aprendizajes que hemos conversado incluso con colegas de otras instituciones, que muchas veces, dadas las capacidades, nos lanzamos a hacer vinculación sin haber hecho evaluación de necesidades, ¿ya? Y eso es un tema súper crítico, el cómo es, antes de hacer nada, estudiar bien cuál es el contexto de la población que estamos apoyando, ¿ya? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la bibliografía? ¿Cuál es el plan regional, si me lo permiten? En fin, ¿ya? Que justifica la implementación de una iniciativa. Y voy a poner un caso extremo que escuché alguna vez hace muchos años, ¿ya? No voy a spoilear quién lo dijo para no ensuciarlo, porque yo creo que él ahora se siente un poco avergonzado de haberlo dicho, pero una vez me acuerdo que una profesora me dijo: Héctor, sabes que a nosotros nos encantaría poder implementar un proyecto y nadie nos apoya, entonces no sé cómo hacerlo. ¿De qué se trata este proyecto? Queremos hacer clases de tango en tal localidad. Entonces, claro, tal vez hace 20 años alguien decía, bueno, eso es una forma de vinculación con el medio porque vamos a hacer una actividad como para los vecinos del campus, etc. Pero sabemos que hoy día eso no pasa la prueba de la blancura, ¿ya? Y entonces uno le dice, ¿por qué quieres hacer esa iniciativa? Bueno, que aquí hay alto adulto mayor y a ellos les gusta bailar, esto puede ser una actividad deportiva o física para que ellos tengan entretenimiento, en fin, como que tratando de explicar. ¿Por qué? Ahí viene el primer por qué. Bueno, porque además nosotros tenemos la capacidad, tenemos los salones, a los alumnos les podría gustar. ¿Por qué? Bueno, además porque yo podría liderarlo y además hay una fuente de financiamiento. ¿Por qué? Y al final de un cuanto por qué, la profesora me dice, bueno, porque a mí me gusta bailar tango, entonces quiero hacer algo y siento que esto puede ser útil. Y digo, ya, pero que tú, ¿de qué área eres? Y un área que no tiene nada que ver ni con el deporte, ni con la cultura, ni con la extensión, etcétera, etcétera. Entonces uno va y ahí se queda corto de algo muy importante. Puede haber una necesidad sentida en el territorio, pero esa necesidad tiene que ser atendida con pertinencia. ¿Y eso qué quiere decir? No solo desde el punto de vista de la necesidad del territorio, sino que también desde la pertinencia disciplinaria de quién va a implementar el proyecto. Si tal vez esta carrera hubiera sido, por ejemplo, educación física, kinesiología o algo relacionado a las artes y humanidades, no sé, uno podría decir, bueno, ya por lo menos disciplinariamente está más cerca. Pero si pertenece, por ejemplo, al área de las ciencias exactas, uno dice así como, no me cuadra, ¿ya? Entonces, esa primera parte es súper importante y muchas veces se obvia. ¿Por qué lo que vamos a hacer es necesario? Y hay pocas iniciativas que han abordado esto en 6 años, ¿ya? Es como que se obvia, se como, oye, si esto es necesario. Pero se ha estudiado, y déjenme ser súper como transparente, creo que eso quizás va siendo un pero. A veces hacemos cosas porque tenemos la capacidad de hacerlas, pero no necesariamente porque está demandado activamente por el territorio. Entonces se los dejo ahí como un punto. Evaluación de necesidad, ¿ya? Y cuesta hacerla. Después, si quieren, profundizamos en eso. Segundo punto. A veces sí puede ser disciplinariamente pertinente. Esa necesidad sí puede ser sentida en el territorio. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad de atender esa necesidad? Porque eso también a veces como que uno se frustra, ¿cierto? Cuando hay una necesidad ahí afuera, que uno la ve, la observa, ve que es evidente, pero el problema a veces es mucho más grande que lo que uno puede atacar como una sola institución en un territorio específico, ¿ya? Y entonces a uno como que se le olvida que a veces la vinculación puede ser interinstitucional, interdisciplinaria, etcétera, etcétera, ¿ya? Y entonces también es importante abordar la capacidad. Hasta ahora, si no me falla la memoria, porque estuve repasando todas las experiencias que se han presentado, más de 180 experiencias que hemos visto, nadie aborda esto de por qué preocuparse de la capacidad. También es un tema como que suena obvio y no es obvio, ¿ya? Y obviamente tener un plan y hacerlo bien. Eso casi siempre se produce en un ciclo, así como que hay una permanente revisión o conversación entre capacidad, objetivo, necesidad que puedo atender, etc. Pero una vez que ya uno lo tiene, habitualmente sí pone la luca, ejecuta, monitorea. Ya, acá empiezan a aparecer muchas más experiencias que ustedes van a encontrar. ¿Cómo se implementa el proyecto? ¿Ya? Y particularmente cuáles son los resultados iniciales, a veces a nivel de proceso o a nivel de resultados, ¿ya? Es decir, llegar hasta acá. Pero fíjense que también otra cosa que uno aprende cuando revisa las iniciativas de vinculación es que las evidencias también son diversas. A ver, antiguamente, 20 años atrás, alguien decía, nos van a pedir evidencias, y la evidencia era una foto de una actividad que se estaba haciendo, ¿ya? Hoy día eso no
no sé si le alcanza ni siquiera para la comunicación, ¿ya? Hoy día las evidencias son mucho, mucho, mucho más detalladas. Ejemplo práctico, si yo voy a implementar un programa clínico para niños menores de edad, no me basta con la foto que estoy atendiendo a un niño. De hecho, probablemente no tengo ni permiso para tomarle una foto a un niño, para que se den cuenta cómo ha evolucionado también el tema de las evidencias. Ahí probablemente, si hay una atención en salud a un menor de edad, yo tengo que haberle pedido permiso, no al niño, al papá o al sostenedor o al encargado del niño, ¿ya? Por lo tanto, debe existir un asentimiento informado, donde yo le explico de qué se trata el tratamiento, cómo es que eso se hace, qué tipo de datos voy a guardar, cómo yo me voy a responsabilizar como institución de guardar esa información, ¿cierto? Y en cuánto tiempo más pretendo volver a contactar, por ejemplo, a ese padre para consultarle acerca del impacto, que es decir, cómo ese beneficio, por ejemplo, se sostuvo en el tiempo, etcétera, 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 ¿ya? Y obvio que aquí la pregunta no es, ¿le gustó la atención? No es satisfacción, ¿ya? Tampoco es contar niñitos, es decir, oye, el impacto fue 100 niños. No, aquí estamos viendo súper particular, por ejemplo, si es una atención odontopediátrica, por ejemplo, entonces ahí ver, oye, qué significó para el niño, por ejemplo, en sus cambios de hábitos, de preocuparse de sus dientes, no tengo idea, dependiendo del tipo de programa, ¿ya? Pero eso, créanme que fue otro hallazgo, ¿ya? Que muchas veces uno como que obvia que para hacer una evaluación de impacto, la evidencia es clave. Típico, oye, ¿dónde está la lista de personas atendidas? Ahí está, puros nombres. Digo, pero es que necesito contactarlo. Necesito el correo electrónico, el teléfono. Ah, no lo tomamos. O sea, no me sirve de nada esa evidencia. ¿Me entienden o no? Entonces, porque uno cuando hace ¿ya? Y dónde se sistematiza y pone todo lo que les comentaba acerca de los consentimientos o asentimientos dependiendo informado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, el otro tema, que también yo creo que en esto sí hay harta historia a nivel nacional, tiene que ver con los resultados, ¿ya? Cuando uno ve, y van ustedes revisar los casos, yo voy a abrir algunos acá, se dan cuenta que sí, está bien desarrollado el tema de los resultados, de algunos indicadores de resultados, ¿ya? Pero muchos se quedan ahí, como la vinculación hasta los resultados, ¿ya? Pero cuando tratamos de evolucionar esta parte superior a algo como el impacto o la contribución o efecto positivo que uno le crea, como que ahí también se produce una separación de aguas, ¿ya? Hay un gran porcentaje que reconoce abiertamente que es difícil medir impacto, contribución o efecto y que por lo tanto asumen que, bueno, van a llegar hasta los resultados. Algunos más vivos dicen, bueno, esto es impacto, y no sé, como que eso es cuestionable, ¿ya? Es mejor identificar claramente cuándo el indicador es o no de impacto, ¿ya? Y reconocer y decir, bueno, yo solo llego hasta los resultados, porque no puedo, porque no me da la capacidad, porque necesito más tiempo, en fin, porque necesito instalar mejor este proceso, etcétera, etcétera. Yo les voy a mencionar un caso, de hecho, es propio y para nosotros fue conocido y lo hemos publicado también en nuestros seminarios. Nosotros teníamos la evaluación de impacto de la clínica odontológica preparada, lista, todo así como paso a paso, paso a paso, paso. Y estábamos en la última etapa, a punto de contactar a los beneficiarios para aplicar un instrumento. ¿Ya? También está esa experiencia en el Congreso. Y nos dimos cuenta que el asentimiento informado no era explícito en que nosotros íbamos a utilizar los antecedentes como elementos de investigación. Decía muchas cosas el asentimiento, pero no decía que podíamos utilizar los datos de ese paciente para hacer investigación. Perdimos un año de aplicación del instrumento, porque no teníamos el permiso del paciente, en este caso, para hacer uso de sus datos de contacto y poder evaluar, por ejemplo, y esto es un temazo, porque tuvimos que ir a revisión con los encargados de ética, en fin, o sea, para ver si era posible, si no era posible, al final se estimó que en ese caso no era posible, ¿ya? O sea, es un tema importante preocuparse de que los protocolos estén bien instalados y no solamente que la administración, ¿ya? Yo soy ingeniero informático, entonces para mí es plataformas, formularios, indicadores, atributos, columnas de planillas, muy fácil, pero esto tiene que ver con la disciplina. La disciplina tiene que ser contraparte de este proceso y eso es algo que muchas veces no se visibiliza, se obvia como obvio, es como alguien se encargó de eso, ¿ya? Si no se han encargado de eso, se los comento genuinamente para que lo revisen, ¿ya? Pero ahora viene el tema de que hablamos de impacto. Y aquí, créanme que esto ha sido un gran descubrimiento. Como esta es la gran bolsa de gato, ¿ya? Entonces, lo más importante es dilucidar el avance por tipos de proyectos. Uno de los aprendizajes que uno tiene después de revisar muchas experiencias es que en realidad no es posible evaluar el impacto a todos. Así, corta. ¿Por qué? Por mil motivos, pero si se lo tuviera que simplificar, el primero es que a veces la evaluación de impacto sale más cara que la intervención.
por ejemplo. Así, muy corta, ¿ya? Porque los tiempos a veces no son los pertinentes, los adecuados. Hay iniciativas que de repente necesitan muchos años, ¿cierto?, para evidenciar un impacto, otros no. Entonces también hay un tema de costo en la implementación, ¿ya? Otro tema porque a veces uno no está preparado, como les comentaba adelante, con el caso de los consentimientos o asentimientos, y en otros casos porque la institución define que no quiere evaluar impacto a priori. Por ejemplo, a la extensión no le vamos a evaluar el impacto. Con resultados estamos listos. Y eso es una definición que cada institución puede poner a priori y no hay problema con eso. Pero lo que sí hay que evaluar el impacto, para que así dilucidemos también ese punto, es lo que tiene que ver con el proceso formativo de los estudiantes, ¿ya? No solamente porque está mandatado así por los criterios y estándares, sino que en particular porque hay bonitas experiencias ya instaladas, ¿ya? Por ejemplo, la metodología de aprendizaje-servicio ya tiene incorporados los mecanismos para la evaluación de los resultados de aprendizaje o de la competencia o de los aprendizajes esperados, dependiendo de qué marco lógico ocupe, ¿ya? Y entonces esas experiencias son increíblemente buenas. Habitualmente las instituciones deberían ya tener algo de eso instalado cuando son iniciativas curriculares, ¿ya? No es complicado, sí es costoso, ¿cierto? Porque involucra meter a la comunidad académica, trabajar con ellos, ¿cierto? Demanda tiempo, demanda esfuerzo. La experiencia desde nuestro punto de vista es que mientras hay unidades centrales que tienen capacidades como especializadas para apoyar por economía de escala, eso funciona mucho mejor. Pero hay un popurrí de iniciativas y yo creo que sería bueno que cuando lleguen ahí las revisen, porque hay algunas que realmente son destacadas, ¿ya? Pero lo más importante, después de eso hay que revisar y lo más importante también retroalimentar. Uno saca aprendizaje de estas evaluaciones, ¿ya? Y hay pocas instituciones que hayamos visto nosotros que estén tomando los resultados de sus evaluaciones hechas y más allá de mandar el informe, estén dando cuenta de cómo ese informe, que tiene acciones, indicadores, fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora, estén tomándose en cuenta para realmente producir la última línea, que es decir, la mejora institucional. ¿Por qué hacer evaluación de impacto? Por favor no me digan porque la CNA lo pide, ya, porque es verdad, sino que un poquitito más allá, porque queremos que la evaluación sirva para la mejora del quehacer institucional, ¿ya? Y mejoras que uno tiene que, de alguna manera, evidenciar en algún espacio del tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, tema relevante, la parte de arriba, ¿cierto? Es más o menos simple, la parte de abajo es la que realmente aporta valor, ¿ya? Y lo que yo quiero compartirles con mucha fuerza es que en realidad, no obstante que tenemos algunas experiencias que abordan los distintos pasos de la ruta superior, los que más valor han aportado, y sobre todo a mí, ¿ya? Y de los cuales más he aprendido, son los que están en la línea, en la que yo aquí marqué de valor, que es la parte roja, ¿ya? Porque el cómo evaluar impacto, contribución, y el cómo retroalimentar al área y cómo evidenciar que estamos tomando decisiones, ¿cierto? Para que las fortalezas se mantengan, las debilidades se disminuyan y que se implementen los planes de mejora, realmente esos son como los que hacen que una institución evolucione, ¿ya? A ver, denme un segundito. Yo aquí me quiero tomar la libertad, ¿cierto? Voy a dejar acá en el chat también, en alguna parte cuando lo encuentre, host and panelist. Voy a ponerle aquí. No sé si me puede ayudar, Alfredo, pero acabo de dejar ahí un chat, un link para que entren en directo, ¿ya? Bueno, una Sí, cosa dime. importante aquí es que ustedes ustedes van a poder encontrar ya todos los documentos libres de uso, ¿ya? Todo, está todo aquí como sistematizado para que ustedes lo utilicen. Entonces, hay versiones 23, 22, hay algunos eventos internos que también se los quisimos compartir. Nosotros también hacemos, igual que ustedes, actividades que son cerradas solamente para académicos de nuestra institución, pero también quedaron públicos ahora, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, el que dice aquí, en la UNAP, ese es un evento interno, pero igual está grabado y están los documentos, etc. ¿Ya? Entonces se los dejamos aquí para que ustedes lo puedan revisar. Hay hartos para abajo, ¿ya? Pero solamente para no gastarme tanto tiempo y dejar espacio para la conversación, yo me voy a meter aquí, por ejemplo, al evento que hicimos en enero de este año, ¿ya? Si se dieron cuenta aquí, además de la gran participación, van a poder encontrar... No, perdón, me equivoqué. Este es del 2023. Este es el 2020. Aquí sí. Ya este sí es el que se hizo en enero del 2022. Entonces, a ver, cuando ustedes ingresan aquí, van a poder encontrar lo más importante, esta sección de descargas, ¿ya? En donde van a poder acceder a todas las presentaciones, van a poder descargarse todo el material que generó cada uno de los expositores, descargar todas las ponencias en los formatos de, comilla, con formato paper. Formato paper no significa un paper aprobado formalmente en una revista, ISI, qué sé yo, o WOS,
sino que está en formato preprint, ya, pero ustedes lo pueden revisar. Yo, de hecho, voy a mostrarles acá, por ejemplo, no sé, aquí les dejamos todos los expositores disponibles. Bueno, están todas las experiencias ahí, ¿ya? Pero solamente a modo de ejemplo voy a agarrar uno al azar, están con acceso público. Si se fijan aquí, por ejemplo, ya, este es un tema súper interesante, me acuerdo de esta experiencia. En contexto COVID, obviamente que hay algunas iniciativas de vinculación que no se podían hacer en el formato tradicional, ¿ya? Pero sí uno podía adaptarla, y la pregunta es cómo se adaptan experiencias que eran full presenciales a mixto o a formato virtual, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en estas experiencias ustedes pueden encontrar algunos de esos casos, por si de repente tienen alguna experiencia suya, que a mí también me pasó, ¿eh? Que algún académico me dijo, no, estamos en pandemia, así que esa vinculación no se va a poder hacer, y pum, cero. Y uno le dice, pero profesor, podría hacerlo, y me dice que no se me ocurre cómo hacerlo. Entonces uno va y le dice, profesor, mire, vea este video, aquí va la presentación del video y aquí va la publicación que hizo un académico que tiene un proyecto muy parecido al suyo, para que usted pueda recoger la forma de implementación. Y entonces el académico toma esa experiencia, la lee, la revisa y dice, ah, pero esto nosotros lo podemos hacer. Dice, eso es justo lo que necesitamos, ¿ya? Que usted tome la experiencia y vea si en parte puede replicarla, ¿ya? O si en parte puede tomar esa buena práctica e incorporarla en su proyecto, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que obviamente tiene el formato paper, ¿cierto? Que explica de qué se trata, cuál es el relato, cuál era el contexto del desarrollo, pero esta es la parte más importante, por ejemplo, cómo evalúa el impacto de la iniciativa en los resultados de aprendizaje, ¿ya? Aquí explican, por ejemplo, cuáles eran los indicadores de logro, de qué manera se evaluaban eso, ¿cierto? Cuál fue la escala que se utilizó, ¿ya? Lo explica con mucho detalle, después explica los ámbitos de desempeño que aportan al perfil de egreso, etcétera, etcétera. Después pone aquí algunos indicadores y entonces de repente para ustedes cuando lo lean van a decir, ah, pero eso nosotros lo que hacemos, pues. Ya, listo. Lo que hay que hacer es sistematizarlo. Y esto es una buena forma de sistematizarlo, porque fíjense que aquí este documento en 4 páginas, que está bastante completo, logran documentar una iniciativa de inicio a fin con impacto. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Bueno, y obviamente conclusiones y de qué se trata, con referencias. ¿Ya? Todas las publicaciones en general que son electas tienen una línea parecida, y es que justamente tratan de identificar no solo el relato de la experiencia, no solo los resultados de la experiencia, sino que particularmente las implementaciones que hoy día les están permitiendo, por ejemplo, evaluar la contribución o impacto de la iniciativa al proceso formativo y potencialmente también a la sociedad, ¿ya? Bueno, ¿qué experiencia destacaría yo de aquí? ¿Ya? Aquí hay una, bueno, como les contaba adelante, todos los años invitamos a algún expositor central. Y hay algunos que me han gustado más, para serles súper honesto. Yo soy admirador de algunos, por ejemplo, yo he aprendido muchísimo de Juan Music, ya mucho, mucho, mucho. Yo lo sigo hace muchos años y casi siempre le creo mucho en muchas cosas, entonces yo tomo casi como una Biblia, ¿cierto? Lo que me están diciendo. Eh, pero, en realidad también uno necesita bajar a temas prácticos, a temas de dónde se ha hecho esto antes, ¿ya? Y la vinculación con el medio de evaluación de impacto tiene hace poquito tiempo. O sea, las instituciones igual están aprendiendo estos últimos 10, 15 años cómo hacerlo, ¿ya? Y entonces la pregunta es, ¿quién más evalúa impacto? Las políticas públicas. Las políticas públicas tienen evaluación de impacto. Entonces lo que hicimos este año, en enero del 2022, fue preguntarle a algún especialista de políticas públicas y cómo evalúan, por ejemplo, la efectividad del financiamiento público en algunos proyectos del Estado, ¿ya? Y aquí invitamos a don Ryan Cooper, ¿ya? Quien nos dio una charla magistral que yo les recomiendo. Véanla, revísenla. Él yo creo que da un marco contextual práctico de cuáles son las cosas que uno tiene que poner foco cuando hace evaluación de política pública. Y algunos dirán, pero es que esto no es política pública porque son proyectos más acotados, más pequeñitos, de una localidad específica, de una junta de vecinos. Le digo, sí, obviamente que el tamaño es distinto, pero la metodología, ¿ya? Las neuronas están súper bien puestas. Y la pregunta es, ¿cómo la pueden ver? Aquí, pues, aquí dice, ingresar al salón. Nosotros tenemos la práctica de dejar todas las grabaciones listas. Aquí desde el discurso de nuestro jefe, ¿cierto? Pero un poquitito más adelante, ustedes pueden ver aquí, de hecho, adelantando un poquitito el video, ¿cierto? Ahí está don Ryan Cooper que nos dio la charla desde Estados Unidos, ¿ya? Y está súper buenísima, buenísima. Yo se las recomiendo totalmente. Si tienen alguna duda acerca de cómo, por qué, bla, 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 métanse a esa, porque yo creo que él da un marco bastante interesante.
Hay otras más, por ejemplo, del gran doctor von Baer. Él da un contexto más desde los territorios, de por qué las instituciones, bueno, eso también es importante para armar relatos, ¿ya? Pero en lo metodológico, el doctor von Baer no es experto. En cambio, Ryan Cooper sí. Entonces se complementa, porque uno me da relato y el otro me da técnica, ¿ya? Entonces también es un tema súper interesante. Bueno, don Juan Music también ha sido expositor y también está su grabación puesta aquí por si ustedes la quieren revisar. Él tiene desde el punto de vista de la CNA, qué es lo que tiene que hacer la institución, etcétera. Entonces tiene ahí algunos marcos y bueno, él hace harto guiño también a algunas publicaciones, cuadernos de investigación, etcétera. Entonces se los recomiendo totalmente, ¿ya? Ahora, bajando un poquitito más, como son tantas las publicaciones, yo me había hecho una lista aquí de algunas que quería destacar. Entonces ya el doctor Ryan Cooper estaría listo. Ya, la otra que está muy buena, y yo también se las recomiendo porque nosotros como que nos enredamos harto en este tema de cuál es el indicador de impacto, que cómo lo vamos a hacer, etcétera. Fíjense que aquí en España, ¿ya? La Universidad Autónoma de Barcelona tiene una experiencia súper buena, súper buena, para la evaluación de experiencias de aprendizaje curricular con vinculación con el medio, ya que es lo que nosotros entendemos a veces como aprendizaje servicio, etcétera. Y saben que una de las cosas que me sorprendió de ello es que en una lámina pusieron no sé cuánto, como 20 indicadores. Yo dije, ¿por qué no se me había ocurrido mostrar el impacto de una iniciativa en tan pocas, o sea, tú lo lees y dices, eso es. No necesito un relato de 400 páginas, eso es, ¿ya? Entonces, yo les destaco ahí como esa experiencia que la encontré súper buena. Ya, otras experiencias que también me ha parecido interesante es que a veces hay problemáticas país, ¿ya? A veces hay problemáticas país, a veces hay problemáticas, bueno, de distinto tipo, pero yo esta la quiero destacar de manera especial. Por ejemplo, en este caso, el Hack for Women, ¿cierto? Que es una experiencia que toma la siguiente problemática. Dice, bueno, nosotros, lo voy a decir así de manera muy transparente, ¿qué duda cabe de la gran brecha de género que existe en carreras de tecnología? Ingeniería, matemática, en fin, ya las famosas carreras STEM. Y es un problema, o sea, si usted le pregunta a sus carreras de ingeniería, probablemente se va a dar cuenta que el gran porcentaje en muchas instituciones son puros hombres, somos puros hombres, ¿ya? Y la minoría de mujeres, salvo algunas carreras específicas relacionadas a los negocios, ¿ya? Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para nivelar la cancha? ¿Y cómo atraemos más mujeres a este tipo de carrera? Bueno, cuando uno ha estudiado ese caso, se da cuenta que esto parte mucho antes, mucho antes, casi desde chiquitito las niñas, ¿ya? Se ven también afectadas por la cultura que tenemos como país, como sociedad, y que de cierta manera hace que los hombres, ¿cierto?, decanten más en carreras de este tipo. Entonces la pregunta es cómo se puede cambiar un poco la tendencia. Y hay hartas instituciones que están tratando de hacer cosas al respecto. Este es un programa específico que aborda una necesidad país. ¿Cómo atraemos más mujeres a carreras STEM? Y desde ahí, ¿cierto? Lo menciono porque este proyecto tiene la siguiente experiencia. Partió local, la 8ª región, partió para el caso de la UNAM nacional en las 3 regiones, y hoy día está a carácter internacional. Y lo estamos haciendo con varios países, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y un proyecto que se llama WISE, que búsquenlo, se escribe WISE, ¿ya? Está increíble de cómo desde la vinculación con el medio, en este caso, se promueve el desarrollo de proyectos que incentivan la participación femenina, ¿cierto?, en los grandes desafíos de ciencia y tecnología. Ya, el otro caso que también quiero mencionar, porque me pareció totalmente increíble, ¿ya?, es este, de la Universidad Finisterre. Pucha, yo me saco el sombrero aquí, para serle súper honesto. Aquí uno como que piensa, no me habré equivocado de carrera, porque cuando uno ve la pasión con la que esos académicos explican sus iniciativas y el compromiso con que lo hacen, uno dice así como, chuta, me encantaría yo vivir o revivir esas mismas experiencias conmigo mismo, porque estos profes, literalmente, en plena pandemia, ¿cierto?, fueron un apoyo técnico, por ejemplo, para la toma de decisiones acerca de ocupaciones de unidades críticas. Como ustedes saben, era un temazo, ¿ya? Hoy día como que se nos olvida un poco el tema de cuántas camas estaban disponibles. Ya, académicos, ¿cierto?, como los de la Universidad Finisterre, estuvieron ahí apoyando, analizando, sistematizando, ¿cierto?, obviamente con todo su equipo de estudiantes y doctores, para proveer información que ni el Estado tenía tan sistematizada, ¿ya?, y levantar las alertas acerca de cuántas unidades críticas estaban disponibles para, por ejemplo, los pacientes que estaban con COVID, ¿ya? Y uno dice así como, pero eso fue como muy puntual, sí, pero es que la pandemia es un tema que te mueve las prioridades, y entonces tú vas y dices, bueno, yo habitualmente hago práctica clínica, atención de pacientes, y de repente te mueves porque el contexto te manda, ¿ya? Entonces también una experiencia que me encantaría destacar. Y por último,
para no quedarnos solo en docencia, yo diría que un tema muy relevante para mí ha sido a ver, lo voy a dejar aquí, el de la Universidad de O'Higgins, este que está aquí. Este que está aquí, que se llama Valorizando Excedentes Alimentarios. Fíjense que este es un proyecto que está en la mesa de trabajo de transferencia tecnológica, innovación, emprendimiento, ¿ya? Porque no todo es docencia, pues la vinculación con el medio también se puede vivir desde la investigación. Y como se puede vivir desde la investigación, esto es un trabajo con investigadores, ¿ya? Con gente que hace patentamiento, licencia, transferencia tecnológica, innovación. Esto no se hace con alumnos de pregrado, a veces se hace solamente a nivel de académicos, doctores, ¿ya? O alumnos de posgrado, ¿ya? Y fíjense que aquí hay una experiencia súper interesante porque ellos habían estudiado, ¿cierto? Que en ciertos lugares, ¿cierto? Se perdía alimento, ¿ya? Y ellos inventaron una metodología que permite reducir, ¿cierto? Los alimentos que se pierden. Y obviamente que ahí implementaron toda su iniciativa y lo mejor de todo, está grabado, ustedes lo pueden revisar, pueden descargar los documentos, la presentación, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, yo no sé si con esto que les acabo de compartir les doy una luz al menos de qué es lo que están haciendo otras instituciones. Son muchas experiencias, lo bueno es que están sistematizadas, están libres de uso, pueden acceder a ellas y que creo que de cierta manera para el proceso que ustedes están viviendo les va a ayudar al menos en dos cosas. Punto uno, que a veces ustedes pueden tener cosas desarrolladas y tal vez no saben cómo poder presentarlas, ¿ya? Eso es muy importante en un proceso de autoevaluación. Aquí pueden haber hartas experiencias, uno dice, oye, mira, esta es una bonita forma, creo que nosotros podemos presentarlo también de esa manera, entonces apliquemos el ejemplo y hagámoslo obviamente con nuestros datos, ¿ya? Incluso podría tener al tiro el dato como para compararte, oye, mira, nosotros hemos tenido estos resultados, esta otra institución no tuvo estos otros y de repente eso también te sirve, ¿ya? Pero la segunda es que el desafío de la vinculación no para por una acreditación. Y como no para por una acreditación, probablemente tú vas a poder mirar esta experiencia y decir, oye, quizás podemos mejorar nuestras experiencias tomando la experiencia que tiene otra institución que tal vez ya lleva muchos años implementando una iniciativa en tal o cual localidad. Aquí van a encontrar experiencias nacionales e internacionales, ¿ya? Ya para finalizar, solamente quiero mencionar algunos desafíos futuros, ¿ya? Que como para no quedarme con el mensaje en el tintero. Un segundito. A ver, en algunos mensajes como finales, cuando uno revisa los casos se da cuenta de que muchos académicos o profesores, docentes que hacen vinculación no saben todavía cómo exponer su trabajo de manera como publicable, ¿ya? Cómo catastrar, cómo evidenciar la experiencia, cómo buscar la forma de presentar los resultados, efectos positivos, impacto, como sea que le y que obviamente que eso podamos divulgarlo también y potencialmente desarrollar investigación en vinculación con el medio, ¿ya? Ya, eso es un desafío para nosotros, o sea, literalmente, ¿cómo hacemos? No solo para la UNAP, sino que incluso le enseñamos a otras instituciones alguna buena práctica que permita potencialmente algunos de estos papers que no son papers científicos todavía, ¿ya? Pero tal vez con el trabajo adecuado, con la sistematización pertinente y que corresponda, de repente en un par de años más, puedan ser papers de verdad, ¿ya? Y por lo tanto engrosar también las cifras de investigación. Creo que con lo que han hecho las casas de estudio a nivel nacional e internacional, hay agua en la piscina, ¿ya? Entonces de repente podemos hacer una buena fiesta al lado de esa piscina, ¿ya? Entonces es uno de los primeros. Y por último, que no olvidemos esto, sobre todo por el proceso que ustedes están abordando hoy día. Las acreditaciones son muy importantes, qué duda cabe, ¿ya? De cierta manera ahí uno se expone públicamente a que un par externo y una agencia verifique que lo que uno dice que hace es lo que realmente hace, ¿ya? Pero no se limiten solo a la acreditación, ¿ya? La vinculación con el medio, a diferencia de muchas otras cosas, puede también mirar fuera de la caja, puede también mirar fuera de lo que es estricto en los criterios y estándares, ¿ya? De hecho, yo he conversado con muchos pares evaluadores y personas de otras instituciones y me dicen, mira, sí, está bien que la vinculación esté normada y tenga criterios y tenga niveles y sea 1, 2, 3, 4. Pero si la institución define que también quiere hacer 5 y 6, no está mal. Y tampoco hay que forzar que ese 5 y 6 esté dentro del 1, 2, 3, 4, o sea, que esté dentro de lo normado. Porque las instituciones son instituciones complejas que pueden ir mucho más allá de lo que un ente regulador les plantea, ¿ya? Y yo creo que si ustedes tienen en parte eso, sobre todo por la locación territorial que ustedes tienen, defiéndanlo, ¿ya? Porque la vinculación que hacen ustedes es única, ¿cierto? Y es importante para los lugares en donde ustedes están emplazados.
Muchas gracias, espero que se haya entendido más o menos lo que les quería compartir, quedo obviamente a su disposición para lo que sea que necesiten. Muchas gracias, Héctor, por la impecable presentación. Sin lugar a dudas, nos entregaste varios tips y varias recomendaciones que nos van a servir en este proceso que estamos enfrentando, ¿cierto?, de autoevaluación institucional. Y felicitarte también, felicitar a la Universidad Andrés Bello por los 6 años de acreditación, que también demuestran el esfuerzo y la dedicación que tienen en esta área que es la vinculación con el medio, y también conectarlo con el material que acabas de compartir, que sin lugar a duda también nos van a servir a todos los profesionales que estamos en esta área, para también tener un mayor nivel de insumos de calidad, de experiencias nacionales e internacionales que hace falta, creo yo, a nivel nacional contar con este material, y tú estás generosamente compartiéndolo, y creo que es muy valioso. En honor al tiempo, vamos a pasar a las preguntas, y también respetando, ¿cierto?, la hora de término de la actividad, que es las 12 del día. La colega Claudia Huayquián tiene 2 preguntas. La primera dice, bueno, te saluda, ¿cierto? Gracias por la claridad de la información. Y justo iba a preguntar sobre la medida del impacto, ya que es un concepto cuantitativo a una investigación longitudinal. Entonces, solo me debo mover desde metodologías cuantitativas, ya que nosotros en el CETU es el Centro de Evaluación y Estimulación Temprana Universitaria, trabajamos con familias, niños, equipo disciplinario, estudiantes, práctica final, etcétera. Se valora desde los aspectos cualitativos: vivencia, estilo de crianza y afrontamiento, Correcto. representación en narrativa, entre otras. Eso, Es una... te leo al tiro la pregunta, la segunda pregunta, como para ver si puedes Ok, conectar. mientras yo voy a buscar algo que les voy a compartir también. Ya. Y la otra, ha existido, bueno, tiene que ver con otro aspecto, ¿ha existido algún invitado o invitada de Latinoamérica del Sur que considere los pueblos ancestrales? Bueno, no tiene mucha relación la primera con la segunda, pero me imagino que podrá Sí, dar respuesta a ambas. sí, a ver, la primera, para serles súper honesto, no recuerdo bien si había alguna específica, así como hacia los pueblos ancestrales, pero sí de iniciativas que consideran la realidad cultural del territorio y cómo el proyecto se ha adaptado a ese contexto. Y creo que eso quizá es bastante como más cercano al punto de ustedes, ya, o sea, por la locación que tienen. Entonces, sí, podrían revisar algunas de esas experiencias, aunque debo ser honesto, hay quizás menos que lo que pasa en el resto de ciudades. Y respecto al tema de evaluación, es el temazo, el gran temazo, ¿ya? Voy a dejar acá, Alfredo, un link, si tú me puedes compartir con todos. Mira, yo les voy a contar aquí una buena práctica que a mí como Universidad Andrés Bello me ayudó muchísimo, ¿ya? A ver, la CNA, por lo que hemos vivido nosotros, no te pide que tú hagas la metodología específica X, ¿ya? Estudio longitudinal, evaluación de impacto con contrafactual, evaluación de impacto con antes, después, o sea, no es así de preciso. No sé si eso es bueno o malo, ya, para serle súper honesto. Quizás para mí es malo, porque eso significa que el par evaluador te va a evaluar dependiendo de lo que él quiera, ¿ya? Pero también yo lo veo también que tiene un lado bueno, porque puede ser la institución la que a priori tome esa definición. Y que la definición diga, las formas en que nosotros evaluamos efectos, contribuciones o impacto es esta. Estos son nuestros indicadores, estas son nuestras indicaciones, nuestros lineamientos, nuestros fondos, nuestras formas, etcétera, los plazos, etcétera, los encargados, ¿ya? Si ustedes definen eso, es mucho más probable que cuando hagan su informe de autoevaluación ustedes puedan citar que lo que está indicado en el informe atiende a un lineamiento acordado por la propia institución. Y entonces, de manera más pragmática, ¿cierto? Tú podrías indicarle a la CNA o a tus pares evaluadores que en realidad eso atiende a definiciones institucionales que están plasmadas formalmente, por ejemplo, en un manual de evaluación, ¿ya? Entonces, para la colega que preguntó acerca de cuál metodología, yo le devuelvo la pregunta, le digo, defínalo usted, pero formalicen. Eso sí es importante, que no quede interpretable, ¿ya? Lo que nosotros hicimos, por ejemplo, nosotros tenemos un manual de evaluación y es público, ahí se lo copié. Estamos ahora trabajando en unas mejoras porque obviamente después de una acreditación uno aprende harto.
pero lo más importante es que son lineamientos que tú tienes como institución. Tú mismo los defines, tú mismo los pones, y lo que sí, después tienes que ser coherente, lo que dice ahí es lo que tienes que cumplir, ¿ya? No sé si con eso logré responder la pregunta, Alfredo. Sí, Héctor, yo creo que sí. Mira, yo tengo una pregunta. Conversamos algo el otro día, ¿cierto? De las experiencias de las universidades regionales. ¿Cómo ves tú esta vitrina también para potenciar esas experiencias de universidades que son 100% de regiones? Demasiado importante, demasiado, demasiado importante, porque nada tiene que ver la Universidad Andrés Bello, que tiene ubicación, por ejemplo, en la región metropolitana, y en donde yo veo muy lejano los problemas que pueden ocurrir en un territorio a cientos de kilómetros, ¿ya? Que desconozco, que no tengo el feeling, por lo tanto es difícil, ¿cierto? Que uno dé pautas pensando en ser experto. Eso sería impensado, no corresponde, ¿ya? Desde la lejanía, ¿ya? Pero también eso es un problema, porque a veces una institución que tiene, por ejemplo, sedes regionales y que están emplazadas en territorios que tienen culturas, que tienen especificidades, ¿cierto?, únicas, que no se visibilicen también, hace perder riqueza, porque significa que el resto del sistema de educación superior no se entera, ¿cierto?, de, por ejemplo, buenas prácticas que puedan estar ocurriendo en un territorio específico y que en algunos casos pueden ser exportables, porque la iniciativa que ustedes tienen, por ejemplo, con la comunidad X, que aborde tales o cuales temáticas, por ejemplo, económica, de desarrollo, de emprendimiento, que obviamente va a tener particularidades muy únicas, tal vez en otros sectores también pueden ser útiles, también pueden ser importantes, porque obviamente el interlocutor, el actor relevante de ese proyecto va a ser distinto porque el territorio es distinto, ¿ya? Pero el macroproyecto, por así decirlo, puede ser importante también. Entonces, yo diría que comuniquen lo que están haciendo. Este puede ser una forma. Yo los dejo invitados cordialmente, ¿cierto? El evento es gratis, participen, ya como asistente, como expositor, comuníquenlo, porque de esa manera, así también ustedes van a visibilizar lo que están haciendo. Pero en un poquitito más profundo, pueden compartir también con otras instituciones que se encuentren un poco menos aventajadas, ¿ya? Hay instituciones que a veces, por ejemplo, no sé, las universidades públicas, las nuevas universidades públicas en algunas regiones, obviamente que ellos tienen un desarrollo mucho más incipiente, no tienen tanta historia, no tienen tantas redes, están construyendo recién muchas de sus cosas. Los centros de formación técnica regionales públicos también están en lo mismo. Entonces, de repente ustedes, con las experiencias que tienen, pueden decir, mira, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que funciona, y ojo, alerta, nosotros llegamos hasta aquí y todo esto otro todavía está pendiente. De tal manera que de repente esa otra institución dice, chuta, qué bueno, porque significa que yo me puedo empalmar con ese servicio y yo puedo complementarlo. Y entonces, por lo tanto, a veces puedo incluso articularme para atender a esa población en distintos niveles a través de la vinculación con el medio. O sea, puede ser una forma súper rica. Así que y la invitación es a compartir. Súper. Bueno, gracias, Héctor. Y bueno, vamos finalizando la actividad y en nombre de la Universidad Católica de Temuco, te damos las gracias nuevamente, Héctor Hidalgo, quien muy generosamente aceptó participar como expositor en esta actividad. Y por supuesto a cada uno de ustedes, ¿cierto?, por su asistencia, y los dejamos invitados para el próximo viernes 18 a las 11 horas, en este mismo horario, a la tercera charla de este ciclo, la cual lleva como título Políticas de vinculación, observando bidireccionalidad e impacto en el sistema universitario chileno, donde tendremos como invitado a Felipe Lagos Rojas, quien es coordinador de proyecto de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes y además es director del Centro de Estudios Regionales de la misma Casa de Estudios. Así que con esto finalizamos esta charla. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Héctor, por la presentación, por darnos estos tips y también recomendaciones respecto a cómo nosotros también vamos enfrentando la vinculación con el medio y también nuestro proceso de autoevaluación. Así que muchas gracias y muy buenas tardes. Chao, chao, que estén muy bien.